So, when I ask, what is Odoo? What comes to mind? Well, Odoo is a bit of everything. Odoo is a suite of business management software that some people say is like fertilizer because of the way it promotes growth. But some people also say Odoo is like a magic beanstalk because it grows with your company and is also magically affordable. But then again, you could look at Odoo in terms of how its individual software programs are a lot like building blocks. I mean, whatever your business needs, manufacturing, accounting, HR programs, you can build a custom software suite that's perfect for your company. So, what is Odoo? Well, I guess Odoo is a bit of everything. Odoo is a fertilizer, magic beanstalk building blocks for business. Yeah, that's it. Which means that Odoo is exactly what every business needs. Learn more and sign up now at odoo.com. That's ODOO.com. Bienvenidos al podcast Biografías en 5 minutos de biografiasenminutos.com, donde les contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en pequeños fragmentos. Este es el episodio 110, Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle se encuentra entre las figuras literarias más influyentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conocido principalmente como el creador de Sherlock Holmes, las contribuciones de Doyle a la literatura, la cultura popular e incluso la ciencia y el espiritualismo revelan a un hombre complejo y fascinante. Sus obras han cautivado a generaciones, mientras que su historia de vida ofrece una narrativa convincente de ambición, innovación, controversia e impacto duradero. Arthur Ignatius Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia, en una familia de ascendencia irlandesa católica. Su padre, Charles Altamont Doyle, era artista y arquitecto, mientras que su madre, Mary Doyle, era una mujer culta y enérgica que se convertiría en una poderosa influencia en la imaginación de su hijo. La infancia de Doyle estuvo marcada tanto por dificultades como por inspiración. Su padre luchaba contra el alcoholismo y problemas de salud mental, lo que provocó inestabilidad financiera, pero las historias de su madre le inculcaron un temprano amor por la literatura. La educación de Doyle comenzó en la escuela preparatoria jesuita Hodder Place, Stonyhurst, seguida por el propio Stonyhurst College. Aunque más tarde criticó la rigidez de la educación jesuita, le proporcionó una sólida formación en los clásicos y la disciplina que le serviría durante toda su vida. Tras dejar la escuela, Doyle estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. Allí conoció al Dr. Joseph Bell, cuyas agudas habilidades de observación y deducción inspirarían posteriormente los métodos de Sherlock Holmes. Mientras cursaba sus estudios de medicina, Doyle comenzó a escribir relatos cortos para complementar sus ingresos. Su primer relato publicado, El misterio del Valle de Sasasa, apareció en 1879 en Chambers' Edinburgh Journal. Animado por un éxito modesto, continuó escribiendo, experimentando con géneros que iban desde la aventura hasta la ciencia ficción. Tras graduarse en 1881, Doyle emprendió una carrera como médico de barco, viajando a la costa occidental de África y al Ártico. Estos primeros viajes le proporcionaron material para sus posteriores relatos de aventuras. Finalmente, se estableció como médico general en Southsea, Portsmouth, donde, durante los periodos tranquilos, continuó escribiendo. Fue en ese tiempo cuando creó al personaje que lo haría famoso en todo el mundo. En 1886, Doyle escribió Estudio en Escarlata, presentando a Sherlock Holmes y al Dr. John Watson. La novela, publicada en 1887 por Ward, Lock & Co., recibió críticas favorables pero ventas modestas. Holmes, sin embargo,
Era un detective como nunca antes se había visto en la literatura. Frío, lógico, excéntrico y casi sobrehumano en sus poderes de deducción. El Dr. Watson, el narrador común, proporcionaba el contrapunto perfecto, haciendo que las historias fueran accesibles y atractivas. El verdadero éxito para Holmes y Doyle llegó con la publicación de Las aventuras de Sherlock Holmes en The Strand Magazine en 1891. La serialización llevó a Holmes a los hogares de miles de personas y convirtió a Doyle en un nombre familiar. Las historias, como Un escándalo en Bohemia, La aventura de la banda moteada y La aventura del carbúnculo azul, se convirtieron en clásicos instantáneos. Pronto, Doyle se vio encasillado como escritor de detectives, lo que le frustraba mucho. Aspiraba a ser reconocido por su ficción histórica, como Micah Clarke y The White Company, pero el apetito del público por Holmes era insaciable. En 1893, buscando liberarse de su creación más famosa, Doyle mató a Holmes en El problema final, enviando al detective por las cataratas de Reichenbach en combate mortal con el profesor Moriarty. La protesta pública fue sin precedentes. Los lectores llevaban brazaletes negros, llegaron cartas de protesta y las suscripciones a revistas cayeron en picado. Sin embargo, Doyle se mantuvo firme, al menos por un tiempo. Finalmente, la presión financiera y la demanda persistente lo llevaron a resucitar a Holmes en 1900, uno con El sabueso de los Baskerville, ambientado antes de la supuesta muerte de Holmes, y más tarde, en La aventura de la casa vacía, se reveló que Holmes había sobrevivido. Aunque Holmes sigue siendo la creación más perdurable de Doyle, su producción literaria fue vasta y variada. Escribió novelas históricas como Sir Nigel y The White Company, que reflejan su fascinación por la caballería y la Inglaterra medieval. Doyle también escribió ciencia ficción, especialmente El mundo perdido, 1912, con el irascible profesor Challenger y su meseta llena de dinosaurios. Esta obra se considera a menudo precursora de las películas modernas de aventuras y ciencia ficción. Los relatos cortos, obras de teatro, poesía y obras de no ficción de Doyle demuestran aún más su versatilidad. Escribió tratados sobre la guerra, memorias como Recuerdos y aventuras, y obras controvertidas defendiendo causas en las que creía. Sus escritos sobre la guerra de los bóeres y las atrocidades belgas en el Congo muestran su compromiso con la justicia y el humanitarismo. Doyle no se conformó con ser solo escritor, también fue figura pública y activista. Hizo campaña para la reforma de las leyes de divorcio británicas y se presentó 2 veces al Parlamento, aunque sin éxito. Fue un apasionado defensor de la justicia y utilizó su fama para corregir errores judiciales. Su intervención en los casos de George Edalji y Oscar Slater, 2 hombres condenados injustamente, llevó a su exoneración e influyó en reformas en el sistema legal británico. En 1902, el rey Eduardo VII nombró caballero a Doyle, no por Sherlock Holmes, sino por sus servicios durante la Guerra de los Bóeres, especialmente por su panfleto La guerra en Sudáfrica, su causa y conducta, que defendía las acciones británicas durante el conflicto. Uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Doyle fue su ferviente creencia en el espiritualismo. La pérdida de varios miembros de su familia, incluido su hijo Kingsley, durante la Primera Guerra Mundial, profundizó su interés en la vida después de la muerte. Doyle se convirtió en uno de los principales defensores públicos del espiritualismo, creyendo fervientemente en la comunicación con los muertos. Escribió extensamente sobre el tema y dio conferencias en todo el mundo, a menudo ante audiencias escépticas. La defensa del espiritualismo por parte de Doyle lo enfrentó con contemporáneos, especialmente el ilusionista Harry Houdini, quien consideraba fraudulentas las prácticas mediúmnicas.
A pesar de las críticas, Doyle nunca vaciló en sus convicciones, viendo el espiritualismo como una continuación de su búsqueda de la verdad. Doyle se casó 2 veces. Su primera esposa, Louisa Hawkins, con quien se casó en 1885, sufrió de tuberculosis y murió en 1906. Su matrimonio estuvo marcado por el amor, la devoción y el nacimiento de 2 hijos, aunque la enfermedad de Louisa ensombreció esto. Posteriormente, Doyle se casó con Jean Leckie, con quien tuvo 3 hijos más. Era conocido por su generosidad, calidez y destreza deportiva. Jugó al cricket para el Marylebone Cricket Club y fue un entusiasta temprano del esquí, el golf y el fútbol. Sir Arthur Conan Doyle pasó sus últimos años en Windlesham, su hogar en Crowborough, Sussex. Continuó escribiendo y haciendo campaña por el espiritualismo hasta su muerte el 7 de julio de 1930 a los 71 años. Sus últimas palabras, dirigidas supuestamente a su esposa, fueron: «Eres maravillosa». Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead, en el New Forest, Hampshire, cumpliendo su deseo de descansar en paz entre los árboles y pájaros que amaba. El legado de Sir Arthur Conan Doyle es imposible de exagerar. Sherlock Holmes se ha convertido en un icono cultural, inspirando innumerables adaptaciones, imitaciones, películas y series de televisión. Los métodos del detective han influido no solo en escritores, sino también en la ciencia forense y la investigación criminal en el mundo real. La dirección de Holmes, 221 B. Baker Street, es una de las más famosas de la literatura. Más allá de Holmes, las obras de Doyle siguen siendo leídas y apreciadas por su destreza, imaginación y visión sobre la condición humana. Su defensa de la justicia contribuyó a reformas legales, mientras que su fascinación por lo desconocido habla de la búsqueda humana perdurable de significado. La vida de Doyle fue en sí misma una historia de invención incansable, resiliencia ante la adversidad y una apasionada creencia en el poder de la razón y el asombro. Permanece, más de 90 años después de su muerte, no solo como el creador del mayor detective del mundo, sino como una figura cuyos propios misterios aún invitan a la exploración. Sir Arthur Conan Doyle fue un hombre de contradicciones y convicciones, un médico racional que creía en lo sobrenatural, un escritor que resentía a su mayor creación, una figura pública cuyo impacto se extendió mucho más allá de la ficción. Su vida y obra ejemplifican la riqueza y complejidad de las eras victoriana y eduardiana, y mientras se cuenten historias y se resuelvan misterios, el legado de Conan Doyle perdurará. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.